En la fecha que estoy grabando este vídeo es sábado, ayer fue viernes negro, ese Black Friday, que ahora mismo dura ya prácticamente hasta el domingo, pero también llevamos 15 días casi por detrás en Amazon, en otras plataformas con el Black Friday. Ahora viene la Navidad, comprar, gastar, comprar material que luego prácticamente te das cuenta que no lo has usado a final de año, y por eso quiero grabar este vídeo podcast un poco reflexivo. Como ya sabéis que grabo estos vídeo podcasts, que los tenéis tanto en YouTube como en el canal de Spotify, que lo podéis dejar ahí escuchando porque no tiene por qué ser tan visual. En este caso, cuando llegan estas fechas de tanto consumismo, te das cuenta, pero no solo en el mundo de la fotografía, voy a llevarlo, a extrapolarlo, en este caso al mundo de la fotografía, que es lo que a nosotros nos interesa, y me doy cuenta que muchas veces compramos compulsivamente equipo que luego no utilizamos. Sobre todo llegan unos puntos en la sección de fotografía, llegan unos puntos en la vida de un fotógrafo que al principio, si no tienes muchos recursos, creas bien contenido con muy poca equipo fotográfico, con muy poco equipo fotográfico. Llega otro punto, otro escalón en la época del mundo de la fotografía, que es como, vale, tengo como un pequeño nivel que me voy a comprar otro equipo y me voy a comprar bastantes cosas, accesorios, y llegas a otra tercera fase donde lo que estás pensando es, vale, he gastado bastante dinero en cosas que luego no he utilizado prácticamente, que creía que iba a utilizar. En el primer escalón, que vamos a empezar por el primer escalón, aquí no solamente es cuando no tienes dinero o cuando estás empezando, aquí hay que diferenciar a un público totalmente diferente. Hay gente que no se lo puede permitir, entonces se compra la cámara con un objetivo o todoterreno, un objetivo kit que le vendan, y con eso es con lo que tiene que tirar al menos unos cuantos años. Y luego hay gente que se lo puede permitir, o que viene de otra cámara, o que viene de estar frustrado de algún otro modelo de cámara y dice, bueno, en esta marca me voy a comprar esta cámara que he visto a no sé qué creador de contenido, he visto alguna foto en Instagram de algún creador de contenido, algún fotógrafo, y con esa cámara voy a conseguir unas características, voy a conseguir solventar mi frustración interna de no conseguir ese tipo de fotografías que me estaba limitando la anterior cámara. O directamente tendríamos que hablar de un fotógrafo que se va a iniciar en el mundo de la fotografía, está viendo equipo de creadores de contenido, está viendo equipos de fotógrafos, pero no se da cuenta que tanto el creador de contenido como el fotógrafo puede tener un bagaje detrás de bastantes años y de bastantes ensayos y errores. ¿Esto a qué me refiero? Pues simplemente en ese primer escalón podemos ser muy compulsivos a la hora de comprar equipo fotográfico, ya sea porque creemos que nuestra limitación no está en conocer bien las situaciones, en conocer bien nuestro equipo, conocer bien las limitaciones que tiene nuestro equipo, sino nos creemos que con un equipo mejor nosotros, sin tener conocimientos de la fotografía, vamos a saber. Y esto me refiero a que mucha gente tiene, por ejemplo, la facilidad de poder, a nivel adquisitivo, tiene su trabajo y se puede comprar, por ejemplo, llevándolo un poco al sistema que yo utilizo, sería OM System, poder comprarse el tope de gama a día de hoy de OM System, que sería la OM1. ¿Eso qué significa? Que la gente que porque tenga dinero se compre la OM1 va a quedar totalmente satisfecha con los resultados. No. Eso significa que tú tienes el dinero para ir a una tienda, comprarte el equipo, pero no significa que el equipo lo vayas a realizar igual que lo que estás viendo en creadores de contenido, estás viendo en fotógrafos profesionales, estás viendo en fotógrafos entusiastas. ¿Por qué? Porque esa gente puede llevar mucho bagaje, mucho equipo comprado, muchos ensayos, errores, hasta llegar al equipo con el que se siente más cómodo y con el que está aprendiendo y está siguiendo aprendiendo. Pero tú estás viendo unos resultados espectaculares. ¿Por qué? Porque esa persona ya lleva un trabajo detrás de practicar, y sobre todo de fotografías que no has visto que le han salido especialmente mal, porque han sido errores que se han cometido y que de esos errores se ha ido aprendiendo hasta llegar a ese punto donde ahora a la gente le gusta su contenido, sus fotografías.
En este caso podemos ponerlo en cualquier marca, podemos llevarlo, extrapolarlo a cualquier marca. Hay gente que te va a decir, es que la cámara que me he comprado, la Fuji, no enfoca, igual me voy a pasar a Sony porque quiero un enfoque preciso, quiero que siempre todo salga muy enfocado, no quiero tener ningún tipo de problemas, quiero tener ISOs muy altos, sin darse cuenta que el problema no viene igual del enfoque como tal. Es verdad que esas cámaras Sony enfocan muy bien y en ISOs como tal, bueno, puedes tener menos complicaciones porque ya sabemos que hay muchos reductores de ruido. Bueno, que no lo quieras pasar por un reductor de ruido puede ser entendible también, no quieres pasar por un proceso que te puede llevar unos minutos en concreto o horas, depende la cantidad de fotografías, pero a lo que me quiero referir es que no porque te compres esa cámara que estás viendo en ese primer escalón a ese creador de contenido, no porque te compres esa cámara que estás viendo de ese fotógrafo profesional o entusiasta que es espectacular, tienes que fijarte mucho más lo que hay alrededor de él. Es decir, yo tiraría a años atrás de ese fotógrafo, ver qué equipos ha estado utilizando y luego lo que tiraría sería, vale, he visto esa fotografía que me parece espectacular, ¿dónde la ha realizado? En un paraje que solamente poner la cámara hasta cualquier persona que no llega poniendo mal la cámara prácticamente vas a hacer un encuadre bonito, es decir, si vas a Islandia es muy difícil no traerte fotografías buenas como tal, entre comillas, porque luego podríamos hablar de técnicas, pero en traerte un encuadre bonito es muy difícil. Pero ¿por qué no te fijas en fotógrafos que tengan esa cámara como entusiastas y ver qué han hecho en un pueblo de España, qué han hecho en un verano, que han ido a cualquier viajecito turístico? Ahí es donde realmente deberías de poner tu primer escalón, no en el tope de gama, sino en un escalón de, vale, no puedo pegarme ese viaje, tengo que pensar que ese encuadre, esa pedazo montaña, esa pedazo cascada, yo no la tengo. Lo que puedo tener es una cascada, un riachuelo, puedo tener algunos cielos buenos, pero no voy a tener ni auroras boreales, no voy a tener esos paisajes de cabañas, de tal, no voy a irme a hacer un safari, no practicar primero, pero lo segundo que hay que tener en cuenta cuando nos estamos fijando en un creador de contenido, nos estamos fijando en un fotógrafo sobre todo profesional y entusiasta avanzado, es que muchas veces se dejan dinero solamente en ir a las localizaciones y traer fotones, pero dentro de esos fotones que han ido a esas localizaciones, antes seguro que han practicado y conocen perfectamente su cámara. El segundo escalón nos llevaría más a cuando ya tenemos un bagaje de unos años, imaginaros 5, 7 años, hemos realizado ya bastantes fotografías, hemos tocado bastantes palos de pues, street photography, fotografía macro, fotografía no sé, de retrato, cualquier disciplina fotográfica, hemos tocado bastantes disciplinas fotográficas y ya nos empezamos a centrar o a profesionalizar, entre comillas, en varios aspectos, ¿no? Habrá gente que le guste la fauna, gente que le gusten las aves, gente que se solamente macro, gente que le guste sacar buenas fotos cuando va a ciudades, fotografía de street. Bueno, aquí cada uno tendría su disciplina, pero te vas dando cuenta que vas a tocar 2, 3 disciplinas normalmente al año, luego puedes tocar alguna o que te pique la curiosidad en alguna otra, pero ahí es donde este fotógrafo que está en el segundo escalón empieza a interesarse por un equipo o por accesorios en concreto para conseguir unos resultados en unas disciplinas en concreto. Y aquí llegamos otra vez a la compra compulsiva. En esta compra compulsiva voy a hacer macro, necesito unos buenos flashes, voy a coger el circular, no sé si me va a valer bien, voy a coger también uno arriba, voy a coger un octa que lo sujete con un trípode, voy a coger muchos accesorios
para poder conseguir los resultados que realmente estamos viendo en otros fotógrafos, ¿no? Y ahí es un poco también donde volvemos a pecar con equipo que no vamos a necesitar como tal, que nos vamos a ir dando cuenta en el siguiente escalón. Vamos a tener muchos accesorios, vamos a tener muchos trípodes, pequeños, grandes, brazos que se estiran, luces por todos los lados, flashes, un modelo, el otro. ¿Y qué sucede? Que cuando ya llegas a entender un poco cuál es dentro de esas disciplinas la fotografía que a ti te gusta, ves que te empiezan pum, 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 a sobrar accesorios. Y ahí es cuando ya llegas al tercer escalón, a profesionalizarte entre comillas también, para los que no estáis viendo que hago las entre comillas por el video podcast, a entender que cuanto menos equipo, al final más resultados estás obteniendo. Es decir, te vas dando cuenta que no para conseguir eso necesitas tantos accesorios que hoy en día nos van a poner con todas estas marcas chinas que tenemos alrededor en precios también entre comillas accesibles, sino que te das dando cuenta que mira, prefiero tener una cámara ya en condiciones para conseguir estos resultados. ¿Por qué? Porque con esta cámara sé que ese tipo de resultados la voy a obtener. Puede haber alguna mejor, pero yo me voy a quedar en este tipo de modelo de cámara. Me voy a quedar con estos 2-3 objetivos que creo que son fundamentales, que son los que más uso, porque todos los demás no los voy a tocar en mis disciplinas y no quiero. Y me voy a quedar con este tipo de iluminación porque con este flash, aunque sea pequeñito, el V350 de Godos tal, con esto y un difusor es más que suficiente. No necesito ni el aro, no necesito ni dos flashes por aquí, no necesito un flash de contra, porque no estoy haciendo ese tipo de fotografías y quiero llevar lo mínimo posible. En el tercer escalón nos convertimos en minimalistas de la fotografía en accesorios. A mí me ha pasado que yo he pasado porque tengo que ir probando muchos equipos, no solamente por creador de contenido, sino porque necesito, cuando me cambié del sistema Sony Full Frame a Olympus, en este caso era Olympus micro 4 tercios, tengo que probar calidades de diferentes objetivos, ya sean fijos, ya sean zoom, para luego, si me toca en cualquier disciplina de trabajo, saber qué equipo es el más recomendado llevar en esas situaciones. Pero luego, una vez que ya los he ido probando, tanto los que me han prestado como los que tuve que ir cogiendo, que luego he ido vendiendo, porque ya os he comentado en otros videopodcasts, en otros vídeos, que yo tengo muy poco equipo realmente fotográfico, tengo el justo y necesario para hacer todo tipo de fotografías que necesito, tanto laboral como de hobby ahora mismo. Pero he ido pasando también por esos escalones. Es verdad que el primer escalón, al yo venir de la fotografía con 14 años, fotografía analógica, ese escalón fue como prácticamente lo pasé con una cámara analógica que había en casa, un solamente objetivo que había en casa en esa cámara analógica, y luego ibas cambiando un poco. Lo que más jugabas en esa época era con los ASAs o los ISOs que te podían dar dependiendo del carrete que compras, ya sea el carrete blanco y negro, ya sea un carrete que tuviera un ASA de 800 o te salía más barato el ASA 100, 200, ibas jugando, ¿no? Voy a meter un poco más, que voy a hacer este tipo de fotos tal para subir, para poder tirar más de ASA, el ISO y tal, ¿no? Era lo único que podía jugar en esa época, era con carretes, con la marca del carrete por conseguir unos colores y también por el ASA o ISO que te podía dar una cosa u otra. Era lo único que podía jugar durante muchos años. Luego llegué al digital con la Canon 350 y prácticamente seguí 10 años, solamente cambié de 350 a 60D, pero porque la 350 terminó reventada. Y solamente cuando compré la 350, me compré un Tarron todoterreno, que no sé si eran 24 o 200, de estas cosas que además en esa época no eran luminosos, pero era lo que me cubría para ese tipo de fotografías que hacía de trabajo durante esos 10 años. Entonces ese primer escalón, yo por ejemplo, por las circunstancias de esa época y por que no había tantos objetivos y los que había eran bastante caros, con lo cual te comprabas con muy necesito esto y sí o sí me voy a gastar una pasta y lo tengo que amortizar,
no había tantos objetivos chinos, tantas marcas baratas, no había objetivos manuales y automáticos, los manuales de ahora mucho más baratos, o sea, me entendéis, ¿no? Entonces era un poco las circunstancias de ese primer escalón. Luego sí es verdad que cuando pasé a lo que ya son las mirrorless, ahí ya sí tuve que ir probando objetivos, tal, y donde más he probado es en el Micro 4 tercios, porque realmente los precios son muy asequibles, objetivos muy luminosos, los más luminosos que he podido probar y tener han sido en el sistema Micro 4 tercios, calidad-precio brutales, entonces luminosidad también pues brutal, estamos hablando de 1.2, 1.4, y luego ya tenemos tirados de precio que prácticamente estás haciendo así con dos billetes pequeños y ya tienes los f1.8, que es que además de segunda mano hoy en día tenemos muchos objetivos. Y aquí también entra mucho, ahora que hablamos de segunda mano, entra mucho el nuevo cacharreo, el tener muchos objetivos, porque yo, si empiezo a mirar lo que tengo de segunda mano, en Wallapop hace 10 años que existe, y cada vez hay más equipo de segunda mano pues que la gente ha ido comprando, que ha ido en uno de los escalones, seguramente en el 2 o en el 1, y ahora está en el 3 y se va soltando los objetivos que ya no va a utilizar, o se ha cambiado otro sistema, lo que sea, ¿no? Entonces ahora también tenemos ese handicap, ese duende aquí del demonio, donde pues mira, de segunda mano, que te va a salir más barato y puedes tener más cosas, ¿no? Entonces, yo tirando ahora de segunda mano, a día de hoy, que tendría los dos 1240, los he comprado de segunda mano, tendría el 2518 y el 1517 de segunda mano, que recuerda ahora mismo. Y alguno está diciendo, bueno, pues tienes objetivos incluso dos repetidos, tal. Hay que ver que yo hay un equipo que lo utilizo para trabajar y que yo luego hay otro equipo que lo utilizo para hobby. En este caso, la cámara que utilizo prácticamente para hobby también es de segunda mano en este caso, y es una cámara, este vídeo lo estoy grabando a finales de 2023, una cámara del 2016, y además es la Olympus PNF, pero que las sensaciones que me da, que lo he contado en muchas situaciones, es muy agradable. Y a esa cámara, por ejemplo, pues le he añadido objetivos también de segunda mano muy baratos, por ejemplo el 25, el 15, y luego es verdad que como es de cuerpos intercambiables, le puedo añadir algunos otros que pueda utilizar para trabajar, como puede ser ese 9 mm, ese 40-150. Pero ya os digo que he ido más al minimalismo para mis tipos de fotografías. Por ejemplo, en el trabajo tengo un equipo que es reducido, pero que es muy potente para todo tipo de situaciones que yo necesito. Lo tengo todo cubierto realmente, no necesito más. O sea, podría tener más, pero no necesito más. Y en este caso, para hobby, he reducido todo lo máximo. Lo primero, he reducido en peso, objetivos más pequeños, estamos hablando de objetivos fijos que intento adaptarme a ellos, ese 25-1.8, ese 15-1.7 de Panaleica. Puedo llevar también ese 9 milímetros de Panaleica, que es un objetivo, también estamos hablando de 115-120 gramos. ¿Qué pasa? Que tengo tres objetivos que puedo llevar en un estuche. Estamos hablando de 9 milímetros, vamos a ponerle media 120 gramos, el 15 milímetros 120 gramos y el 25 pues otros 120 gramos. Por poneros un ejemplo de que alguno andará en 115 a 130, pero vamos, por poner una media, fijaros, tres objetivos, estamos hablando de 1.7 y de 1.8, objetivos muy luminosos, fijos eso sí, pero que es un equipo muy reducido en tamaño, peso y portabilidad. Y luego un objetivo que estamos abarcando un 9 milímetros si necesito algo angular, estamos abarcando un 15 milímetros que para la familia, amigos, cuando te vas de fiesta, tal, es muy polivalente, estaríamos equivalente a esos 30 milímetros de ángulo de visión, con lo cual es lo normal. Si, para que os hagáis una idea, es un poco un ángulo que llevaban muchas cámaras compactas antiguamente con las que íbamos de viaje, cuando no había teléfono de móvil, pues un ángulo muy parecido. Luego ese 25 para un poquito más cerrado, y sí tengo también el 45-1.8, se me había olvidado deciros, de segunda mano también. 1.8, que es un objetivo, pues andará ahí en los 120 gramos, 110, 130 gramos. ¿Qué sucede? Que es un equipo
que fijaros, estoy abarcando desde para retrato hasta angular en diferentes objetivos muy pequeños, muy ligeros, y que quitando 9 milímetros todos los demás son de segunda mano. Si iríamos a precios, el 45 milímetros 1.8, estamos hablando de un objetivo fijo, luminoso, calidad para redes sociales, para que no sea calidad de trabajo como tal fino, estamos hablando de que me costó 90 euros. Objetivo luminoso 90 euros. El 25 milímetros 1.8, calidad igual, hobby, para lo que yo lo necesito en este caso, es con lo que estoy grabando ahora mismo vídeo, por ejemplo, para hacer estos vídeo podcast, para hacer los vídeos de YouTube, para grabar, sí, para trabajo, porque la calidad es muy buena, ese 25 le da esa menos nitidez que se necesita en vídeo, no tenemos que resaltar tanto en vídeo la nitidez, y para fotografías de redes sociales pues creo que es muy recomendable y me costó solamente 150 euros, que a ver, si no veis tanto fuera de España este canal, pero sí es verdad que los que estáis escuchando igual de fuera este video podcast diréis, joder, 150 euros, casi el medio salario de algunos países, por ejemplo de Latinoamérica. Estamos hablando de ese precio en España, es irrisorio. Luego entraríamos en el 15 milímetros de Panaleica, es un objetivo, ya estamos metiendo aquí la marca Leica entre medias, un objetivo nuevo, estaríamos hablando de 600 y poco, de segunda mano. 300 euros es muy fácil de encontrarlo, a mí me costó 300 euros y es muy fácil de encontrar varios. En 300 euros es un precio muy bueno, al 50% de lo que cuesta nuevo, y es un objetivo que lo puedes llevar, pum, sellado ahí, porque si quedas con los colegas y quieres llevarte siempre y hacer algo de street, sacarles a ellos fotos, tener recuerdos, que la fotografía al final de hobby tiene que ser también muchas veces recuerdos, no enfocarnos tanto en esa situación de técnica, es un objetivo que lo veo muy bien, porque el 25 ya es un poquito más cerrado, estamos hablando en un ángulo de visión de 50 y ese puede ser algo muy muy recomendable. Luego ya iríamos a abarcar ese ángulo, ese angular en este caso, o gran angular de ese 9 milímetros, en ángulo de visión hablaríamos en un 18, es en grandes angulares para mí a día de hoy no quiero tan angular como pueden ser ese 7,5, 6 milímetros de la OWA, ese 8 milímetros de ojo de pez. Ese es algo que a mí me gusta mucho, que está con un punto intermedio entre angular, gran angular y angular, está ahí muy bien. Y ese objetivo, por ejemplo, lo compré nuevo, pero es que estamos hablando de 400 euros, 420 euros. Nuevo, estamos firmado por Leica, ya tiene un nombre, sabes que en calidad te va a dar buen resultado, nitidez, y para redes sociales, y este objetivo ya es un poco también, lo utilizo para trabajar, pero que es calidad suprema, ¿no? Es calidad exquisita en un objetivo de 420 euros con una luminosidad de 1.7. Esto en portabilidad estamos hablando de 115 gramos aproximadamente, con lo cual es irrisorio el poder llevarlo, no te va a ocupar prácticamente espacio, y peso pues ni te vas a enterar. Con lo cual es un poco a lo que vamos, a lo que iba este video podcast. Vas juntando objetivos o un equipo muy específico. En este caso lo que más utilizo, ya os digo que sería el 25 y sería ese 15 milímetros, que es un poco el estándar. Cuando ya voy a hacer algo de paisaje nocturno o tal, necesito meter un poco más de ángulo, ya voy al 9, porque realmente con estos 3-4 objetivos, el 45 lo suelo utilizar muy contadas veces, pero no por calidad, sino porque no suelo hacer tanta fotografía de retrato, por eso lo utilizo menos. Pero estos objetivos que os comento para hobby, yo con eso tendría realmente todo cubierto. Luego, sí es verdad que si necesito algún pequeño tele, pues ya tengo ese 40-150 f4, pero ya es un objetivo que lo tendría sí o sí también, si no lo utilizaré ya para trabajar, pero ya es un objetivo que también estamos hablando que ahora con el cashback este del Black Friday estaba rondando nuevo los 600 euros. O sea, el precio que tiene ese calidad, precio, nitidez,
es asombroso en 600 euros. En 800 está bien, pero en 600 ya es espectacular. Pero a lo que voy, cada vez menos objetivos. En este caso alguno dirá, bueno, pero tienes más objetivos que si tienes un 12-40, sí, pero es que estoy dando prioridad en este caso a tamaño, portabilidad y luminosidad. Desde 1.8 a 2.8 tenemos ese paso de doble de luz, que ahí se nota bastante en muchas situaciones, y que yo estoy tirando sobre todo más a luminosidad. En hobby estoy tirando más hacia esos objetivos pequeños, compactos, ligeros y luminosos. Y cuanto menos utilice, porque luego realmente utilizo, ya os he estado comentando, el 15 y el 25. No sé vosotros qué objetivos utilizáis normalmente, no sé cuál es el objetivo que más estaréis utilizando, porque siempre hay algún objetivo que es el que más utilizáis, porque en una época de vuestra vida, luego igual os cansáis y cambiáis totalmente el ángulo de visión y vais a otro. Yo ahora mismo estoy utilizando mucho también para trabajar en reportajes y tal, el 40-150, esa distancia, les coge cositas que ya traería para otro vídeo podcast, que nos podemos expandir un poquito más, pero en este caso no sé qué objetivos, me lo podéis dejar los que estéis viendo este vídeo podcast o escuchándolo en YouTube, ya que en Spotify no se pueden dejar comentarios, me lo dejáis, si estáis escuchando en Spotify, entráis en YouTube y me lo dejáis en los comentarios. ¿Qué objetivo es el vuestro que más estáis utilizando? Y como siempre, recordaros que podéis suscribiros tanto en el canal de YouTube como en Spotify, y a los usuarios de Olympus OM System, recordaros que tenéis el enlace fijado para entrar al grupo de Telegram de usuarios de Olympus OM System, que ya somos más de 1150 usuarios, que se dice pronto, ¿eh? Vais a entrar en un canal de Telegram totalmente gratuito también, una comunidad de 1150 usuarios, que se dice, ahí queda ese número, porque seguramente el día que entréis y escuchéis seguramente seamos bastantes más. Así que nada, ya sabéis que suscribiros aquí al canal, y aquí en este círculo de aquí podéis suscribiros, y aquí tenéis más vídeo podcast en este cuadrado de aquí. Nos vemos en otro vídeo podcast.